Muy buenos días, damas y caballeros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia en la que llevaremos a cabo la presentación del Informe Anual 2011 que rinde ante los poderes del Estado y la ciudadanía chihuahuense el presidente de este organismo, licenciado José Luis Armendáriz González. Quiero comentarles que este evento está siendo transmitido en vivo por Internet a través de la televisión Derecho Humanista. Para dar inicio a esta ceremonia, solicitamos atentamente a todos los que nos acompañan en este recinto sean tan amables de mantener sus equipos de comunicación apagados, en opción silencio o en movimiento durante la realización de la ceremonia. Para dar formal inicio, suplico a los asistentes ponerse de pie para recibir a la banda de guerra y escolta de la 5ª Zona Militar y rindamos los honores a nuestros símbolos patrios.
Si son tan amables, los invitamos a ocupar su lugar. Damos la más cordial bienvenida a los miembros del Presidium que nos distinguen con su presencia, destacando la compañía del secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, maestro Óscar Elizundía Treviño. Saludamos con respeto al general de brigada diplomado Estado Mayor Eduardo Emilio Zárate Landero, comandante de la Quinta Zona Militar. Está presente el secretario de Educación, Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua, licenciado Jorge Mario Quintana Silveira. Destacamos la presencia del señor rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en Ciencias Jesús Enrique Seáñez Sáenz. Presidente de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos, maestro Guillermo Huicot Rivas Álvarez. La representante del Honorable Congreso del Estado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada María de los Ángeles Bailón Peinado. Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, maestro Javier Ramírez Benítez. De manera respetuosa saludamos al señor secretario general de Gobierno, licenciado Raimundo Romero Maldonado. Está con nosotros el presidente municipal de Chihuahua, licenciado Marco Adán Quesada Martínez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado José Luis Armendáriz González. La distinguida compañía del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor Raúl Plasencia Villanueva. Y desde luego, damas y caballeros, está presente el señor gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, licenciado César Duarte Jaques. De igual manera nos complace tener entre nosotros a diversas autoridades, presidentes de las comisiones de derechos humanos de diferentes estados de la República, expresidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, diputados, regidores del ayuntamiento, cámaras empresariales, medios de comunicación, rectores y maestros de diversas casas de estudio, organizaciones de la sociedad civil y al público en general, agradecemos su presencia. La sociedad en su conjunto y el gobierno como principal garante de los derechos humanos están presentes para conocer el estado que guarda los derechos humanos en Chihuahua. Les invito a continuación a ver y a escuchar un resumen del Informe Anual de Actividades 2011. Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, México, el 2011 fue un año de retos, mucho trabajo y sobre todo experiencias aleccionadoras, que nos han permitido mantener una comunicación directa con la ciudadanía. El respeto a los derechos humanos es condición necesaria para mantener el Estado de Derecho y la convivencia social, y cada vez más se vincula con todas las actividades del ser humano sin excepción. En las escuelas, en el servicio público, hospitales, centros de detención y en general, en todos los centros de interacción social, hemos logrado incentivar el respeto y cuidado de los derechos humanos en la solución pacífica de los conflictos, en la cultura de la legalidad y en un ambiente de diversidad. Durante el 2011, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua intensificó sus actividades actuando en dos ejes específicos:
la función protectora y la promoción y difusión de los derechos humanos. Nuestros programas de protección y defensa de los derechos humanos se realizaron en el 2011 bajo una principal prioridad: brindar a las y los chihuahuenses que requieren nuestros servicios un trabajo de calidad, realizado con sensibilidad y compromiso, y garantizando rapidez y eficiencia en todos los trámites, procesos y resoluciones. En el 2011 asesoramos sobre sus derechos humanos a 13.335 personas. Recibimos, gestionamos y turnamos a la Comisión Nacional 235 quejas contra instituciones federales. Tramitamos e investigamos 1.005 quejas contra autoridades estatales. Logramos conciliar 291 asuntos, lo que representa el 29% en relación con el número de quejas en trámite. Documentamos 441 acuerdos de conclusión, ya sea por desistimiento del quejoso, expedientes acumulados o por haberse encontrado inexistencia de hechos violatorios al derecho reclamado o bien por determinarse la no competencia. En el 2011 emitimos 22 recomendaciones por haber encontrado evidencias o indicios ciertos sobre violaciones a los derechos de las personas. Con la misma rigidez con la que actuamos en muchos casos y resultado de la investigación y acopio de pruebas, emitimos 45 acuerdos de no responsabilidad, eximiendo al funcionario público señalado de las causas que se les imputaban. Realizamos 419 visitas de inspección a centros de reinserción social, cárceles municipales y seccionales, centros de rehabilitación para adictos y enfermos mentales y hospitales en el estado, con la finalidad de garantizar que las personas que han transgredido la ley estén recibiendo los beneficios de los programas de reinserción social que avalan su reincorporación a la sociedad. Y en los casos de hospitales y centros de rehabilitación, nos aseguramos de la permanencia y cumplimiento de los derechos humanos de las y los internos. El eje 2 que rige en nuestra actividad está enfocado a la necesaria prevención que solo se obtiene por medio de la formación cívica y ética, la capacitación y la motivación ciudadana, para asumir conductas positivas que garanticen la interacción social con legalidad, valores, paz y respeto a los derechos humanos. Para lograrlo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuenta con 2 mecanismos de formación ciudadana: la capacitación presencial y el uso de tecnologías de información y comunicación. De manera presencial, durante el 2011, se impartieron pláticas sobre derechos humanos, impactando a 70.333 alumnas y alumnos de primaria y secundaria en 67 municipios. Este mismo año se incorporó el programa de jornadas de capacitación en derechos humanos, que por sí mismo visitó 325 escuelas en 20 municipios. El programa de capacitación al magisterio trabaja con 850 maestras y maestros que imparten la materia de educación cívica y ética y que atienden a poco más de 45,000 alumnos y alumnas de educación media superior. También se capacitó funcionarios públicos como policías, agentes preventivos, cadetes, oficiales, tropa, personal administrativo y ejecutivo de diversas dependencias del gobierno estatal, así como médicos, paramédicos y enfermeras del sector salud, choferes de autobús, custodios y personal de centros de rehabilitación para menores. Llevamos a cabo sesiones de capacitación en derechos humanos y buena práctica administrativa. Nuestro impacto en capacitación presencial y virtual rebasa los 123.786 personas capacitadas. La CEDH Chihuahua cuenta con un canal de televisión por internet que ha producido más de 200 horas de programación sobre temas vinculados con la paz, la legalidad, los valores y los derechos humanos. Así, hemos puesto a disposición del magisterio y estudiantes del estado de Chihuahua 12 cápsulas sobre derechos humanos. El acoso laboral o mobbing es la forma de violencia presentada en el ámbito laboral, tanto público como privado. Consiste en el hostigamiento. 4 programas destinados al conocimiento y aprendizaje de la equidad de género. Poder generar posibles soluciones hacia este. Los principales motivos que nos llevaron a estudiar este tema fueron para poder ofrecerle algunas reflexiones. 9 bloques para auxiliar en el aula la impartición de la materia de derechos humanos.
humanos y sus implicaciones. Como recordarán, la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 1948 la Declaración Universal. 19 cápsulas de opinión en voz de los más destacados exponentes en materia de derechos humanos. Los derechos humanos representan la dignidad de todas las personas y permiten que cada uno de nosotros desarrollemos el plan de vida. Obras de teatro para estimular la reflexión y el análisis de los derechos humanos. En medio de mujeres que me miran con lástima. Y aguardo entre las rejas el momento. Un noticiario diario con más de 800 emisiones al aire, único en el mundo que recibe información de 20 países y 23 estados de la República Mexicana. Coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, es una obligación que asume al firmar dicho tratado internacional. Y una serie de títeres animados que motiva a los niños y niñas en edad de preescolar al conocimiento y práctica de sus derechos. Por eso muy atento tú debes de estar. A ningún extraño le debes de hablar. Las series y programas producidos en DHNet están también alojados en YouTube, en redes sociales y son utilizados por la juventud como apoyo didáctico y material de consulta. En el mundo, DHNet cuenta con una importante representación. En septiembre del 2011, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua fue nombrado coordinador de la red de comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman para América del Norte, lo que nos permite servir como medio de comunicación que da salida a los mensajes de la comunidad derechohumanista nacional e internacional. DHNet ha servido a las instituciones del Estado como medio potencializador de audiencia en los programas y proyectos tendientes a recomponer el tejido social, en eventos como la Cumbre de Valores y Cultura de la Legalidad, la capacitación a médicos, enfermeras y personal dedicado a la atención de pacientes con VIH-Sida, la producción de cápsulas para la impartición de la materia de derechos humanos en las aulas y la transmisión de eventos deportivos que vinculan los programas de reinserción social de la Fiscalía con la sociedad chihuahuense. Vinculados a través de convenios con instituciones federales y estatales, impartimos cursos y talleres de capacitación en derechos humanos a tropa, oficiales y jefes del Ejército Mexicano. Atendemos, turnamos y damos seguimiento de quejas por abusos de funcionarios federales. Brindamos asesoría jurídica a víctimas de prestadores de servicios de salud. Atendemos y turnamos expedientes de víctimas de discriminación. Canalizamos a esta institución a víctimas del secuestro para recibir atención jurídica y psicológica, así como la gestión de juicios de amparo. Coordinadamente con el Instituto Nacional de Migración, aplicamos programas y damos seguimiento a los actos violatorios de los derechos de los migrantes. Y participamos en el programa Paisano. Con CONAPO también trabajamos por los derechos de los migrantes y la detección y combate de la trata de personas. Chihuahua fue el primer estado en el país en elaborar el protocolo de seguridad para periodistas. De igual forma, trabajamos conjuntamente con la Secretaría de Gobernación en la elaboración del protocolo de seguridad para derechohumanistas y líderes sociales. En el estado de Chihuahua, trabajamos de la mano con la Secretaría de Educación y Cultura, llevando capacitación a las escuelas y elaborando material audiovisual que facilita la labor del docente. En apoyo al programa de protección y salud de los enfermos con VIH-Sida, realizamos transmisiones remotas en vivo que capacitan a todos los médicos y enfermeras del estado. Con talleres, cursos y conferencias, capacitamos a funcionarios y oficiales de la Dirección de Vialidad. Transmitimos en vivo la Cumbre de Valores y Cultura de la Legalidad y llevamos hasta el interior de los módulos de Los Cerezos eventos deportivos como el torneo de box Guantes de Oro, para que los internos pudieran disfrutar de nuestra transmisión. Esta fue vista por más de 8,000 personas. Con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, promovemos la detección y el combate de la discriminación y el acoso laboral. Nuestro propósito fundamental para este año es establecer vínculos aún más cercanos con la ciudadanía,
garantizando una atención cálida y profesional y una defensa eficiente de sus derechos. Sabemos que la dinámica social está un paso más adelante de nuestro trabajo, pero también entendemos que los derechos humanos en Chihuahua, México y el mundo están por encima de cualquier interés superior que se proponga violentarlos. En México, el 2012 será el año de expansión de los derechos humanos. Veremos cómo se vuelven más tangibles para las personas, derivado de las reformas constitucionales realizadas en junio del año pasado, circunstancia que nos llena de entusiasmo y optimismo. Damas y caballeros, escucharemos a continuación el mensaje del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado José Luis Armendáriz González. Muy buenos días. Licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, diputada María de los Ángeles Bailón Peinado, representante del diputado Francisco Salcido Lozoya, presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado, magistrado presidente Javier Ramírez Benítez, del Supremo Tribunal de Justicia, doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Eduardo Emilio Zárate Balanderos, comandante de la Quinta Zona Militar, licenciado Raimundo Romero, secretario general de Gobierno, licenciado Marco Adán Quejada, presidente municipal de Chihuahua, maestro Huicot Rivas Álvarez, presidente de la Federación de Organismos Públicos de la República Mexicana, maestro Óscar Elizundia Treviño, secretario técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ciudadanos integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señor Marco Antonio Guevara García, señor Librado Sandoval Silva, maestra Irma Guadalupe Casas Franco, Sor Esther Flores Nieto y la licenciada Cecilia González Rusek, que no la veo por aquí, pero participó, así como el padre Javier Ávila Aguirre, quien participa y es miembro del Consejo. Y asimismo, integrantes de organizaciones obreras, campesinas, patronales, integrantes de la sociedad civil, clubes de servicio y de profesionistas, presidentes municipales, síndicos, regidores, señores diputados y bueno, un número importante de amigos todos que nos acompañan en este evento y a la sociedad chihuahuense en general. En cumplimiento de la obligación emanada de los artículos 15 y 51 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presento ante los titulares de los 3 poderes del Estado de Chihuahua y de la sociedad el informe anual de actividades, no solo para rendir cuentas de las acciones desarrolladas, sino también para reflexionar juntos sobre los compromisos y los retos. El contenido del informe contiene 2 vertientes: la promoción y difusión, que bajo esta acción el organismo despliega todos aquellos aspectos preventivos que contribuyen a la enseñanza y el estudio de los derechos, y la defensa. En este ámbito se despliegan todas las actividades y acciones dentro del ámbito protector, emitiendo, cuando de la investigación arrojó violaciones a derechos humanos, la recomendación respectiva. En el 2011 resultó un año complejo, ya que aunado al tema de la inseguridad se sumó la sequía. Sin embargo, preciso es reconocer que la tendencia criminal que veníamos arrastrando desde hace 4 años detuvo su crecimiento exponencial y ha entrado en una fase de estancamiento y declinación. Reflejado esto en la disminución de delitos de alto impacto como son homicidio, secuestro y extorsión, entre otros. No obstante, debemos estar conscientes y preparados frente a los altibajos que se presenten, no caer en el pesimismo frente a los repuntes, ni tampoco confiar y aflojar el paso. La detención y enjuiciamiento de un número importante de secuestradores y homicidas ciertamente ha contribuido a que vivamos una realidad diferente
a la registrada en el 2010 y que había iniciado su deterioro desde principios del 2008. Es evidente que la violencia no ha desaparecido y que ésta ha implicado grandes esfuerzos recuperar la tranquilidad y seguridad pública. Por ello, reconocemos las acciones que ha desarrollado la Fiscalía General del Estado, así como las policías municipales y la Federación, y desde luego, la participación que la sociedad civil está teniendo en ello. En este escenario complejo, las acciones de tutela y protección deben comprenderse siempre en un afán por la defensa de la legalidad y no de la delincuencia. La actuación policíaca se debe brindar sin menoscabo de los derechos humanos. La mejor forma de privilegiar ilícitamente a un delincuente es violándole estos, o mejor dicho, en el momento en que el Estado de Derecho deje de construir, los policías empezarán a obrar en vano y los violentos habrán ganado la batalla, aun y cuando la totalidad de los delincuentes se encontraran en la cárcel. Es decir, los derechos humanos constituyen el parámetro de medición del buen obrar en el servicio público. Nos preocupa de manera especial erradicar la imagen distorsionada que en muchas ocasiones se tiene de la Comisión como defensora de delincuentes. Este organismo no defiende delincuentes y no constituye un obstáculo para la procuración e impartición de justicia. Lo que sí debe quedar claro es que estas dos nobles tareas, en cuanto a su eficacia, no pueden ni deben ser en detrimento del respeto de los derechos de todo ser humano, soporte de todo lo demás en un Estado democrático de derecho que es el derecho a la seguridad jurídica. Es claro, pues, que lejos de un obstáculo, es una entidad que contribuye a la procuración y a la administración de justicia. Hemos llevado el mensaje de derechos humanos, formación cívica, ética y educación para la paz a un número importante de niñez y jóvenes mediante un programa estructurado de cultura de la legalidad bajo el lema: la regla es, cumplo mis responsabilidades y que respeten mis derechos. Acciones que no hubieran sido posibles sin la colaboración que hemos encontrado en la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes. Muchas gracias, señor secretario. El día de hoy estaremos firmando 3 importantes convenios de colaboración. El primero de ellos para la implementación y desarrollo de la maestría en Derechos Humanos, y en la cual interviene Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y este organismo estatal. Asimismo, el segundo de ellos para desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción en las áreas de seguridad pública, procuración de justicia y prevención del delito, donde interviene Gobierno del Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esta institución. Y el tercero de ellos para fortalecer la formación en derechos humanos en estudiantes, personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde además participa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aumentamos notablemente la difusión, la cual tiene por objeto abatir los índices no denunciados de violación a los derechos humanos, lo que en el pasado quedaba en el anonimato al no ser captados, pues la existencia del organismo y sus funciones eran desconocidas. Por ello, el presente informe refleja cada vez más la realidad de la sociedad chihuahuense. Con este gran impulso de divulgación se ha logrado reducir los números que no figuraban en las estadísticas. Los datos que actualmente se reflejan presentan un informe y aumento en los números, pero no precisamente un incremento de las violaciones a derechos humanos, sino una mayor captación, ya que en el pasado muchos de estos quedaban sin denuncia, sin registro y por consecuencia sin persecución. Se fortaleció la oficina ubicada en Ciudad Madera para atender la región noroeste del estado y se instauró la oficina regional en la zona centro-sur con sede en Ciudad Delicias. Tenemos muy en claro que nuestra función además consiste en ser una institución conciliadora que atienda las inconformidades de las personas ante las autoridades y en los casos donde sea factible, medie, resuelve el conflicto y alcance acuerdos. Bajo esta perspectiva,
ponemos nuestro mayor esfuerzo buscando siempre la restitución de los derechos violados. Se brindó actualización y capacitación en materia de derechos humanos a servidores públicos municipales y estatales, impulsando principios de buena práctica en el servicio. Gracias al esfuerzo interinstitucional, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, se desplegó una capacitación permanente en materia de derechos humanos a su personal. Coordinadamente con el Instituto Nacional de Migración y el Consejo Estatal de Población, desarrollamos acciones tendientes a garantizar los derechos de los mexicanos y extranjeros durante las temporadas vacacionales y combatir la trata de personas. Colaboramos con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas para garantizar la igualdad y vigencia de los derechos de las mujeres, personas con VIH, adultos mayores, enfermos, discapacitados, indígenas, personas con algún problema de adicción y, en fin, todo aquel grupo social en situación vulnerable para fortalecer acciones en contra de la discriminación. Actuamos en observancia de los derechos de las personas detenidas, procesadas y sentenciadas. Acciones que deben ser comprendidas exclusivamente para garantizar el proceso de reinserción social, que no debemos olvidar es un derecho que en lo general corresponde a la sociedad y en lo particular al sentenciado. Una de las preocupaciones prioritarias de este organismo es la protección de los derechos de las víctimas u ofendidos, como grupo especialmente vulnerable al que se han atendido de manera oportuna y eficaz para velar por la legalidad y la seguridad jurídica y atajar la impunidad como forma adicional de violación a los derechos humanos, pues esta lastima la credibilidad de las instituciones. Hemos logrado consolidar a DHNet, el cual a la fecha cuenta con programación las 24 horas del día y constituye el primer canal de televisión por internet especializado en la producción, transmisión y alojamiento de programas relacionados con los derechos humanos. Gracias a este medio, el presente mensaje se transmite en tiempo real a la comunidad derechohumanista nacional e internacional. Reconocemos los esfuerzos realizados para garantizar el derecho a la igualdad y erradicar la violencia a la mujer. En este sentido, vemos con satisfacción la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, lo que indudablemente se traducirá en una mejor protección para la atención de este flagelo y combate al feminicidio. Con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos internacionales y teniendo presente los objetivos del milenio de la Organización de las Naciones Unidas, dentro del texto del informe se emite un diagnóstico sobre el estado que guardan los derechos humanos en la entidad, teniendo como base los reclamos más recurrentes presentados en las quejas. Es preciso resaltar mi reconocimiento a dos actores fundamentales en toda sociedad democrática: los periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos. A los primeros por su disposición en la difusión y denuncia, a los segundos por la defensa férrea. Ambos protagonistas de los que no se puede escatimar por las instancias públicas su seguridad y protección. El presente informe se enmarca dentro de un clima de sequía y crisis alimentaria en la Sierra Tarahumara, donde encontramos el sector de la población con los índices más bajos de desarrollo. Sin embargo, en contraste, la Sierra Tarahumara es fuente de enormes riquezas naturales: minería, turismo potencial, recursos forestales, y es el nacimiento de los grandes ríos que generosamente proporcionan el agua para la zona agrícola, no nomás del estado, una parte de Sinaloa y de Sonora. El Plan Estatal de Desarrollo establece la necesidad de la distribución equitativa de la riqueza basada en la implementación de programas y acciones que eleven la calidad de vida. Sabemos que la problemática es compleja y que algunas soluciones son a largo plazo. El reciente decreto emitido por el gobernador del estado indudablemente facilitará la atención inmediata a los afectados. Este organismo se une a la convocatoria para trabajar de manera cercana con los pueblos indígenas, obtener una recomposición en las relaciones con los poderes públicos, que implique una mayor participación, capacidad de decisión
y respeto de su cultura, y que se traduce además en cambios en las políticas públicas. La necesaria expedición de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y a los ayuntamientos dar cumplimiento a lo planteado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde aquí los exhortamos respetuosamente. Ciudadano licenciado César Horacio Duarte Jáquez, gobernador constitucional del Estado. Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Magistrado Javier Ramírez Benítez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Reconocemos la colaboración institucional que siempre hemos encontrado en los tres poderes del Estado. La Comisión nunca ha sido interferida en su actuación. Se le ha incrementado su presupuesto. Sin embargo, existe resistencia de algunos servidores públicos para acatar y cumplir recomendaciones, aun y cuando todas ellas tienen sustento en deberes jurídicos y no existe argumento ético ni legal para negar su acatamiento. El presente año será de expansión de los derechos humanos, ello derivado de la reforma constitucional de junio del año pasado, que realiza un cambio de paradigma, lo que se traducirá en que poco a poco las personas irán captando de manera palpable la cercanía y mayor protección dentro de su ámbito. Sabemos, señor gobernador, que usted es un convencido de los derechos humanos. ¿Y por qué lo decimos? Primero, nunca antes en el Plan Estatal de Desarrollo lo estableció de manera tan clara y consistente la obligación de respetar y promover derechos humanos. Segundo, sus acciones de gobierno y políticas públicas se encuentran transversalizadas en la materia. Tercero, ello aunado a la iniciativa de ley presentada en fecha reciente que fortalecerá la institución y que vendrá a ser la reforma más importante de 1994 a la fecha. No me resta más que expresar mi agradecimiento a los integrantes del Consejo Consultivo y a todo el personal de la Comisión que colabora día a día, comprometiendo su mayor esfuerzo para ir construyendo una cultura de respeto a los derechos humanos, que se traduzca en el fortalecimiento de la seguridad pública y de la procuración y administración de justicia como una forma de contribuir a la paz que tanto anhelamos. Si las leyes no responden a las exigencias actuales, reformémoslas. Y si alguna institución no se encuentra a la altura de las necesidades, fortalezcámosla. Pero nada por fuera de la ley y de las instituciones. Muchas gracias. Hemos escuchado el mensaje del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua, licenciado José Luis Armendáriz González. En estos momentos, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace entrega de un ejemplar del informe 2011 y sus anexos a los poderes del Estado en cumplimiento a la obligación emanada de los artículos 15, fracción 15ª y 51 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A continuación y de manera respetuosa, solicito al maestro Guillermo Huicot Rivas Álvarez, presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, se sirva a dirigir su mensaje. Muchas gracias. Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. Muy estimado doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Diputada
María de los Ángeles Bailón Peinado, presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y representante en este acto del Honorable Congreso del Estado. Magistrado Javier Ramírez Benítez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. Licenciado Raimundo Romero, secretario general de Gobierno. General de Brigada, diplomado de Estado Mayor, Eduardo Emilio Zárate Landero, comandante de la 5ª Zona Militar. Licenciado Marco Adán Quesada Martínez, presidente municipal de Chihuahua. Maestro Jesús Enrique Ciáñez Sanz, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Maestro Óscar Elizundia Treviño, secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Licenciado Jorge Quintana Silveira, secretario de Educación y Cultura. Invitados especiales. Es para mí un gusto encontrarme en este hermoso estado de Chihuahua y un honor asistir a este informe de actividades que hoy rinde mi amigo y colega ombudsman José Luis Armendáriz. Hemos sido testigos de un amplio informe que compendia acciones muy relevantes llevadas a cabo por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua durante el año 2011. Año que será reconocido en nuestro país como un año clave en materia de derechos humanos. Lo será porque en él se ha aprobado una de las reformas constitucionales más trascendentes del México contemporáneo. En 2011, tras un prolongado y complejo proceso legislativo, se aprobó una reforma constitucional que culminó con la modificación de 11 artículos que transformarán para bien de los mexicanos nuestro sistema jurídico. A través de esta importante reforma, el reconocimiento de los derechos humanos y de sus garantías se convierte en eje rector de la Carta Magna que rige y constituye al Estado mexicano y en eje rector de la actuación de la autoridad en cuanto establece como obligación suya, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En nuestro país, la creación y la consolidación de los organismos públicos protectores de los derechos humanos se ha ido mostrando como un elemento fundamental en su complejo proceso de democratización, no solo, como es evidente, por las acciones realizadas en el ámbito correctivo de sus funciones, sino también por las del ámbito preventivo, es decir, por aquellas que tienen como objetivo la generación de una cultura de respeto a los derechos humanos, una cultura de respeto a la legalidad, una cultura en que autoridad y ciudadanos cumplan con sus deberes. Por ello, en este contexto, es de destacarse las acciones que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua ha llevado a cabo para promover la educación y formación en derechos humanos que permiten fortalecer la cultura del respeto irrestricto a los derechos fundamentales, debiendo ser estas atendidas como fuente de valores y conducta de los individuos y los distintos grupos sociales. La consolidación del primer canal de televisión por Internet, especializado en la producción,
alojamiento y transmisión de programas relacionados con derechos humanos, el incremento del más del 60% de personas capacitadas en relación al año anterior, la producción de materiales educativos para los niveles preescolar, primaria y secundaria, la capacitación a elementos del Ejército Mexicano, de las corporaciones policíacas y demás servidores públicos, son prueba de un arduo trabajo que sin duda rendirá sus frutos. La apertura y reestructuración de nuevas oficinas de la Comisión Estatal en Ciudad Delicias y Ciudad Madero permite tener una mayor proximidad con la población, elevando la cobertura y la atención a las personas en todo el estado de Chihuahua. Por todo el cúmulo de actividades de las que hoy se ha dado cuenta, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, por mi conducto, se congratula con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, con su presidente, el licenciado José Luis Armendáriz, por la edificación de actividades que impulsan la tarea humanista de elevar el valor de la dignidad humana hasta el punto más alto. Reciba usted, licenciado José Luis Armendáriz, y todo su equipo de colaboradores, de parte de quienes integramos el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, todo nuestro reconocimiento y felicitación. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Chihuahua participa en esta ceremonia a través del mensaje del subrector. Escuchemos a continuación al maestro en ciencias Jesús Enrique Seáñez Sáenz. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Señor Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, licenciado César Horacio Duarte Jaques, doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señor licenciado José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien felicito por la presentación de este informe de actividades, distinguidas personalidades del Presidium que ya fueron debidamente presentadas, distinguidos asistentes. Quiero mencionarles que cuando miramos hacia atrás, la historia nos confirma que la única constante en la humanidad es el cambio. Es así como la realidad que vivimos ha cambiado, México ha cambiado, los requerimientos que se afrontan son diferentes, quizá más elevados. El día de hoy, en el momento en el que nos encontramos como sociedad, es el ser humano el principal objetivo del quehacer público, sosteniendo la continua búsqueda de su bienestar e impulsándonos a las instituciones a actuar a la altura de las circunstancias y a coadyuvar debidamente a su consecución. En tal sentido, el tema de los derechos humanos ha cobrado especial relevancia, promoviéndose su reconocimiento y protección dentro del Estado de Derecho como medio indiscutible y garantía inequívoca para la preservación de la humanidad. Nuestro país, en este contexto, ha dado un paso sumamente importante, elevando a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales de los que forma parte y convirtiéndolos en norma suprema que redefine la interacción entre autoridades y ciudadanía. La Universidad Autónoma de Chihuahua no puede mantenerse ajena a esta nueva realidad. Al contrario, con gran entusiasmo hace suya la tarea de promover, difundir y defender los derechos humanos desde su frente más noble, la educación superior, conjuntando de esta manera dos piedras angulares de cambio social y bienestar colectivo. Con férrea convicción, nuestra Casa de Estudios asume este día su elevada responsabilidad social al suscribir dos convenios que formalizan su compromiso institucional
de participar en la formación y generación de conocimiento en materia de derechos humanos a través de la maestría en Derechos Humanos que instrumentará en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Gobierno del Estado, así como mediante la investigación y capacitación de sus integrantes, lo que convierte a nuestra alma mater en un claro referente de la participación de la sociedad chihuahuense en tan importante tema de trascendencia global. Tengo la plena certeza de que la confianza que se ha depositado en la Universidad Autónoma de Chihuahua será absolutamente correspondida, agradeciendo al doctor Raúl Plasencia Villanueva, al señor gobernador del estado, al licenciado César Duarte Jaques, al licenciado José Luis Armendáriz González, el haber sumado a nuestra casa de estudios a este loable proyecto, que estamos seguros rendirá frutos por demás exitosos en nuestro estado, lo que es motivo de orgullo de toda la comunidad universitaria, lo que es el orgullo de ser UACH. Muchas gracias. Con la gran distinción de recibir en Chihuahua al Ombudsman Nacional, doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicito respetuosamente se sirva a continuación hacer uso de la palabra. Muy buenos días, licenciado César Duarte, gobernador del estado de Chihuahua, licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado, estimadas amigas y amigos del Presidium, damas y caballeros. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el día de hoy es un momento importante. El poder estar aquí reunidos a propósito del informe que presenta ante la sociedad el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que también expone ante los poderes del Estado, implica no solamente el cumplimiento de una obligación legal y constitucional, sino también un deber de dar a conocer ante la sociedad en general el estado que guardan los derechos humanos. Informar periódicamente de nuestra labor no es solamente algo que derive de la ley, como lo señalaba, sino un compromiso que debe de partir también de la reflexión y del análisis del quehacer cotidiano. Un análisis y reflexión que nos permita construir una verdadera cultura de la legalidad. Una reflexión que nos permita vencer ese cáncer que tanto lastima a la sociedad y que se denomina la impunidad. En la medida en que podamos identificar los problemas, podremos sin duda también encontrar la solución a los mismos. Por ello, yo quiero desde ahora mismo felicitar al licenciado Armendáriz por la presentación de este informe, a todo su equipo de trabajo por el empeño que han llevado a cabo durante el último año en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. Cuando se rinden cuentas claras y con plena transparencia, se allega a la sociedad elementos que permiten evaluar nuestra actuación y, en su caso, exigir que se logren las metas propuestas. Hoy por hoy, el tema de los derechos humanos debe ser concebido como un compromiso de todos, no solamente de aquellos que nos encontramos en las instituciones responsables de promoverlos y de defenderlos, sino también del resto de las instituciones del Estado, pero también hay que decirlo y decirlo muy bien, por parte de toda la sociedad en general. Esto debe asumirse por ello como un compromiso de todos. Estamos sin duda ante una nueva etapa en la protección y defensa de los derechos humanos en México. Durante los últimos años hemos sido partícipes de los grandes avances que se han dado en la materia y que gradualmente se fueron asimilando en los poderes públicos. Hace 22 años no existían las comisiones públicas de derechos humanos y hoy no solamente las tenemos con una nueva fortaleza, con mayor energía, sino también con una muy importante reforma constitucional en materia de derechos humanos. De esta reforma
de la que se ha hablado ya aquí hace unos minutos y la que solamente agregaría que hay que decirlo también. Es la reforma de mayor envergadura, la de mayor profundidad que se ha dado en el México contemporáneo. Una reforma que viene a conocer y reconocer que los derechos humanos tienen que ser respetados por todos. Viene a plantear también que para poderse observar plenamente los derechos humanos, tiene que educarse por parte del Estado en la materia. Y esto es una circunstancia bastante evidente. ¿Cómo exigirle a un servidor público que respete los derechos humanos si nunca fue educado en este ámbito? A partir de la reforma del año pasado, se plantea un deber a cargo del Estado mexicano de educar en la materia, de educar desde los primeros años de la vida del ser humano hasta el nivel profesional e inclusive en el posgrado. Hoy firmaremos aquí un convenio de colaboración para impartir una maestría en materia de derechos humanos. Sí, un posgrado en el tema de los derechos humanos, en el conocimiento, en la manera de defender los derechos humanos, en la manera de hacer efectivos y traducir en realidad lo que está previsto allí en la Constitución y que permanece todavía como un mero ideal y en muchos casos un ideal que se antoja a veces inalcanzable. El cómo poder traducirlo en realidad será parte de un ejercicio en el que todos debemos sumar, todos debemos colaborar. Pero también debemos tener muy en claro que esta reforma constitucional y el trabajo de las comisiones públicas de derechos humanos se orienta al fortalecimiento de las instituciones del Estado. No somos los enemigos de las instituciones, por el contrario, somos el mejor aliado para el buen desempeño de las instituciones públicas y para que la sociedad pueda recibir el servicio que les corresponde. Pero también, no solamente es el caso de conocer los derechos humanos, sino que también debemos de conocer y reconocer cuáles son los deberes que tenemos a nuestro cargo. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante el último año, hemos llevado a cabo una campaña muy intensa en materia del reconocimiento de los deberes que tenemos como servidores públicos, pero deberes también que tenemos como miembros de la sociedad. Deberes para con la familia, deberes para con las instituciones del Estado, deberes para con la ley misma. De tal manera que al momento de que defendamos los derechos, también promovamos de manera clara, precisa y seria los deberes que todos tenemos que asumir para hacer realidad una plena cultura de la legalidad, que no es admisible, la misma sin que exista esta plena correspondencia. El cumplimiento de lo que nos toca, pero también la exigencia de lo que los demás deben otorgar. En este contexto, quiero celebrar la labor realizada por el licenciado César Duarte, gobernador del estado de Chihuahua, por el Congreso también del estado, al estar analizando una importante iniciativa de reformas en el estado para incorporar en la legislación local la reforma constitucional federal en materia de derechos humanos, que sin duda permitirá garantizar una mayor y mejor autonomía de gestión, presupuesto, personalidad jurídica y patrimonio a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Estos elementos, sin duda, son indispensables para una mejor gestión en favor de la ciudadanía en general. Por ello, mi mayor reconocimiento, gobernador. Nuestro sentido institucional debe fomentar también un vínculo de comunicación con la población. Es indudable que quienes somos servidores públicos debemos estar comprometidos con el servicio hacia la sociedad. De ninguna manera admitir el que algunos pretendan servirse de las instituciones del Estado, cuando el compromiso debe ser, por el contrario, servir desde las instituciones, servir a la sociedad y buscar traducir en hechos estos derechos humanos. La presentación de este informe anual de actividades, sin duda, que es el resultado de la suma de múltiples esfuerzos, pero también de un ambiente de plena colaboración de las instituciones del Estado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Las respuestas que en esta ocasión se entregan a la población por parte del presidente de la Comisión Estatal, sin duda que buscarán influir de manera directa en la transformación del ambiente social, pero sobre todo
en que las demandas se puedan traducir plenamente en una realidad, que el mejoramiento del servicio público pueda hacerse también una plena realidad. Estos avances obtenidos, sin duda que no pueden tampoco concebirse sin la colaboración de los presidentes municipales, de las dependencias del gobierno del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general. Solo así, mediante la suma de esfuerzos, es que podríamos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, hacer realidad los derechos humanos. Si volteáramos un poco la mirada hacia el pasado, podríamos observar claramente cómo esta demanda surge desde el origen mismo del país, desde cuando los insurgentes estaban luchando por la independencia de este país, se hacía referencia a una demanda por la plena igualdad de todos los mexicanos, por una ley que fuera igual para todos, pero una ley que se llevara a la práctica y que se tradujera plenamente en los hechos y no se quedase como un mero testigo, a veces fiel, del desvío o bien de la impunidad. El país y el estado de Chihuahua, como un gran estado, con una gran población, sin duda que ha tenido importantes avances en el tema de los derechos humanos, pero también, sin duda, que hace falta todavía mucho camino por recorrer para que podamos tener la meta plenamente cumplida. Por ello es que los convoco y los invito a seguir sumando esfuerzos para que vayamos con la sociedad de la mano, tratando de hacer realidad los derechos humanos, pero sobre todo convencidos de que este tema debe implicar un compromiso de todos y de esa forma, más temprano que tarde, podremos hacer realidad mucho de lo que está ahí pendiente como un mero ideal. Muchas gracias. En estos momentos procedemos a la firma de 3 importantes convenios que signarán en su orden respectivo el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se entrega para firma el primer documento. Este es un convenio para el desarrollo de la maestría en Derechos Humanos que próximamente será impartida por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Lo firma el gobernador del Estado de Chihuahua, licenciado César Duarte Jaques, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, doctor Raúl Plasencia Villanueva, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro Jesús Enrique Seáñez Sáenz, el secretario de Educación, Cultura y Deporte, licenciado Jorge Mario Quintana Silveira, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González. Se firma también un convenio general de colaboración para desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción en derechos humanos. Y para reforzar el trabajo y esfuerzo por la difusión de los derechos humanos, se firmará también en el marco de esta ceremonia el Convenio General de Colaboración para desarrollar acciones de capacitación y promoción en derechos humanos. Sin duda, acuerdos importantes para la comunidad, para la ciudadanía, encabezados por el Gobierno del Estado de Chihuahua en una alianza con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Damas y caballeros, de manera respetuosa atenderemos a continuación el mensaje del gobernador del estado de Chihuahua, licenciado César Duarte Jaques. Muy buenos días. Me da mucho gusto atestiguar esta mañana y en ello agradezco la invitación que el señor presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos ha hecho para constatar el esfuerzo a lo largo de este año de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua. Y no tenía de ninguna manera mejor presencia que la visita a Chihuahua del señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctor Raúl Plasencia, bienvenido a su casa, bienvenido a Chihuahua. Nos da mucho gusto que comparta en este informe el ánimo que los chihuahuenses hoy tenemos renovado hacia el fortalecimiento de la observancia y cumplimiento de los derechos humanos en nuestro estado. Esto no es de ninguna manera la atención al cumplido o una cortesía, sino la verdad es una reflexión en la que los chihuahuenses hemos visto el comportamiento profesional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Este fortalecimiento se ha dado a raíz, sin duda, como usted ha enfrentado con una gran fortaleza, el fenómeno de la violencia que ha sacudido a nuestro país y que nuestro estado ha estado inmerso. Pero me refiero a que no es cumplido, porque generosamente se ha hecho alusión a la manera en que mi gobierno ha atendido la relación responsable, pero sobre todo institucional, con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y esto debe ser más allá solo del discurso. Entendimos muy bien que el prejuicio ciudadano respecto al mal uso de los derechos humanos vino desdibujando el sentimiento original de garantizar la observancia de los derechos humanos y los derechos fundamentales hacia una distorsión en la que de repente el ciudadano, sobre todo las víctimas, veían en el espacio de los derechos humanos una trinchera que dilataba la justicia o que atendía necesariamente solo en el escándalo mediático la expresión de la demanda, sobre todo de los victimarios, al cumplimiento o observancia de sus derechos humanos. Y eso nos parece trascendental, que esa distorsión de manera muy avanzada va consolidando el reposicionamiento de un derecho fundamental que en México dejaba mucho que desear. Por eso mi felicitación, señor presidente Raúl Plasencia Villanueva, por ese esfuerzo, ese empeño que aún en los tiempos más difíciles de la época contemporánea ha podido la comisión reposicionar ese concepto. Y de manera muy especial al señor presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a todo el Consejo, mi felicitación más sentida, porque ustedes son mejor que nadie quienes pueden hacer patente mi compromiso y sobre todo el respeto que hemos tenido hacia la libertad y función de la Comisión Estatal. Hemos sido cercanos colaboradores respecto a las necesidades que tiene para su función, su observancia. La participación de la Comisión de los Derechos Humanos en Chihuahua ha sido muy profesional, seria, responsable, y eso acredita sin duda el fortalecimiento de esta propia institución. Por eso, en los hechos también hemos enviado, y ya lo compartía el señor presidente de la Comisión Nacional, la reforma enviada al Congreso en la que establecemos la total y absoluta liberación, digamos, la no dependencia alguna de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, su autonomía plena, su patrimonio propio, su personalidad jurídica, el término de 5 años en la presidencia que esté vinculada de manera directa con la Comisión Nacional y sobre todo establecer en esa misma gestión
la fortaleza de una autonomía que le permita cumplir debidamente con sus funciones. También se estableció en esa reforma la responsabilidad a los funcionarios públicos que no atiendan una recomendación de la comisión, podrán a solicitud de la comisión ser llamados al Congreso del Estado. Y eso nos parece también un paso fundamental que permita consolidar con mayor fuerza la capacidad de la comisión ante resoluciones establecidas. En ese sentido, fortalecer sin duda el vínculo con la sociedad, la capacidad de respuesta de una comisión libre, que no ha sido cuestionada ni con matices partidistas, ni mucho menos lejanas a su estricta responsabilidad del cumplimiento y observancia de los derechos humanos. Pero insisto, también en los tiempos inéditos más difíciles de Chihuahua, porque no solo la ola de violencia, sino la sequía, el fenómeno que ya planteaba con toda claridad el presidente José Luis Armendáriz, es sin duda otro de los graves problemas que tenemos y que afecta a los más vulnerables, afecta a aquellos que no tienen voz, afecta a aquellos que desgraciadamente su propia condición cultural los lleva a ser unas víctimas mucho más agudas. Hemos planteado en ese sentido la Procuraduría Social, que son cargos honoríficos reconociendo el liderazgo regional, local, ante la realidad que se vive sobre todo en las etnias indígenas de nuestro estado. Estas etnias, que tenemos 4, corresponden también en ese sentido la incorporación de sus liderazgos en un reconocimiento a la Procuraduría Social que permita el manejo transparente de los productos, de la atención y respuesta que vinculados las autoridades de los 3 niveles estamos dando ante este fenómeno. Nos parece elemental que este paso ante esta circunstancia dramática de Chihuahua se fortalezca y vaya acompañada en la cercanía y observancia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Por eso es para nosotros elemental que esa transformación que han dado ustedes, pasos consistentes, los podamos consolidar a partir de una nueva cultura de los derechos humanos, garantizando la observancia de los derechos humanos, pero sobre todo garantizando a los humanos derechos, sus derechos humanos. Nos parece que la víctima debe ser el personaje fundamental de la atención y garantía de los derechos humanos. Por eso nos parece que estos pasos son trascendentes y consolidarán de una vez por todas a esta gran institución a favor de una mejor observancia de la ley y las garantías individuales. Aprecio la oportunidad de saludarlos, felicitarlos, decirles que mi gobierno está abierto, está cerca, sin duda, de la operación, respetuosos de la operación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero también, lo digo con toda claridad, estamos muy claros de la importancia de su participación para fortalecer los procesos democráticos de nuestra sociedad. En ese sentido, Chihuahua se ha distinguido siempre por ir adelante en infinidad de temas y hoy queremos, ante la adversidad climática y los fenómenos sociales que vivimos, queremos que los derechos humanos trasciendan en su observancia, en su aplicación y en el fortalecimiento de esta gran institución. Y para ello cuentan con mi gobierno y cuentan con toda nuestra voluntad. Apreciamos pues su presencia, señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, felicitamos su presencia en Chihuahua, sabemos que su presencia fortalece a la Comisión Estatal, pero además fortalecerá sin duda también la estrategia en materia de seguridad y de recuperación que Chihuahua está hoy enfrentando. También saludo la presencia del señor presidente municipal de Chihuahua, Marco Adán Quesada Martínez, lo felicito por el esfuerzo que en esta materia también el municipio de Chihuahua y los municipios de Chihuahua estamos haciendo en conjunto a favor de la aplicación de los derechos humanos. Saludo al señor rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro Enrique S. Áñez Sáenz, al señor presidente del Honorable Congreso, Honorable Supremo Tribunal de Justicia, al maestro Javier Ramírez Benítez y de igual manera a la diputada María de los Ángeles Bailón Peinado, quien representa al Congreso de Chihuahua en este evento, a las señoras, señores diputados locales, señores funcionarios, consejeros,
A todos ustedes los saludo con aprecio y de igual manera le damos la bienvenida al maestro Guillermo Huicot Rivas Álvarez, presidente de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Bienvenido a Chihuahua, gracias por su presencia y saludo también al señor general Eduardo Emilio Zárate Landero, comandante de la Quinta Zona Militar. También quiero reconocer el esfuerzo que el Ejército Mexicano hace en Chihuahua, la prioridad que el liderazgo del general Zárate ha impreso en la función del Ejército en Chihuahua a favor de la observancia de los derechos humanos. Los felicito y les agradezco, señor secretario de Educación, señor secretario general de Gobierno, la oportunidad de saludarlos, reiterarles nuestro reconocimiento por los avances logrados y sobre todo que con la frente en alto la Comisión Estatal sigue avanzando en Chihuahua. Muchas felicidades, enhorabuena y Chihuahua vive en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Ya que hemos escuchado el mensaje del señor gobernador del estado de Chihuahua, les invito para que se pongan de pie y en posición de firmes entonemos juntos el himno de Chihuahua. A la voz de tu nombre, Chihuahua, entonemos un himno triunfal. Por el mundo tus hijos proclaman, orgullosos su honor y lealtad. Alabemos tu tierra bendita, nuestra cuna y hogar singular. Tu regazo de madre nos brinda un oasis de amor fraternal. Con los brazos unidos haremos de tu tierra, Chihuahua, un Edén, y al altar de la patria llevemos nuestros héroes de hoy y de ayer. Chihuahuenses, amemos la tierra que también nuestros padres amaron. Heredamos su sangre guerrera y también sus ideales sagrados. A la voz de tu nombre, Chihuahua, entonemos un himno triunfal. Por el mundo tus hijos proclaman, orgullosos su honor y lealtad. Agradeciendo su tiempo y compañía en el